Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, Hoy en la Historia. No cabe duda de que el Papa León XIII fue uno de los más fecundos productores de grandes encíclicas, de grandes comunicaciones que se lanzaban al mundo entero desde la cátedra de San Pedro o el trono de San Pedro, como ustedes quieran. No hay duda ninguna, León XIII, el mismo de la Rerum Novarum, una encíclica importantísima sobre la cuestión social, enfrentando al comunismo, enfrentando al socialismo, la Rerum Novarum. Pero las cosas continuaban. Los ataques contra la Iglesia eran muy frecuentes y se hacían verdaderas organizaciones para desacreditarla y para tratar de convertir al mundo en lo que se llamaba, o se sigue llamando tal vez, un mundo laico. Es decir, desprendido de Dios, desprendido de los valores espirituales. Y eso estaba representado fundamentalmente por la masonería. La masonería está prohibida por la Iglesia desde hace muchísimos siglos, pero desde León XIII no cabe ninguna duda ninguna de que esta condena es mucho más viva, mucho más efectiva y mucho más dura. Y para eso el Papa produjo Humanum Genus, el Papa León XIII, donde habla del tema del ataque a la Iglesia, del ataque a los principios que ello representa, de la descristianización de la sociedad, de la manera como se quiere educar a los hijos por fuera de todo sistema de valores espirituales, como se quiere destituir el alma, como se quiere sacar a Dios del panorama de la historia. La encíclica es una verdadera carga de profundidad brutal contra la masonería. La masonería, que era por entonces muy activa, que estaba muy viva y que tenía un objetivo fundamental, que era desacreditar a la Iglesia Católica, y se encontraron con León XIII, que no estaba dispuesto a hacer concesiones y que no estaba dispuesto a permitir que se produjera ese resultado, que en últimas era lo que dije, la descristianización de la sociedad contemporánea de aquella época. Había que defenderla, y para defenderla había que defender la religión, que era la portadora de los valores cristianos que se habían asentado en el mundo desde hacía mucho tiempo. La sociedad laica es la que está en las antípodas de la sociedad donde se escucha la palabra de Dios, donde se oyen sus mensajes, donde se practica la religión, se asiste a las grandes ritualidades de la Iglesia Católica, todo lo cual atacaba ferozmente la masonería, que era supuestamente un culto a la razón, culto desprendido de Dios, dirigido supuestamente por hombres muy letrados, muy capaces, muy inteligentes, que lo demostraron poco, porque no se necesita mucha inteligencia para entender que Dios existe. La verdad es que era una época de grande controversia, donde la Iglesia era escuchada y seguida, donde la palabra del Papa era voz sagrada para todos en el mundo. Entonces no podía sorprender que las diatribas y los ataques feroces contra todo lo que la Iglesia representaba vinieran expuestas por organizaciones que se ocupaban de la anti-Iglesia, de la eliminación de los valores espirituales, de la separación de la Iglesia y el Estado.
el Estado maneja las cosas terrenales, la Iglesia no tiene por qué meterse en ellas, no tiene por qué intervenir en la educación de la juventud, no tiene por qué intervenir en la cuestión familiar. Eso no le corresponde a la Iglesia, eso es manejo del Estado. Esa diferencia condujo a los totalitarismos de los que el mundo tiene tan crueles heridas como las que se sucedieron a comienzos del siglo XX. Recordemos que estamos hablando de la Humanum Genus, producida en 1884, ya cuando estaba por terminar, cerca de terminar, el siglo XIX, y que fue precisamente terminando el siglo XIX, en los comienzos del siglo XX, cuando vinieron esas manifestaciones totalitarias, desprendidas de Dios, desprendidas de todo signo de espiritualidad y cargados de furiosas invectivas contra la Iglesia y contra todo lo que representaban. Humanum Genus, de León XIII, contra la masonería. No sé si la Iglesia haya tenido que refrendar esos principios, pero la masonería estaba absolutamente prohibida como práctica por la Iglesia Católica para quienes pretendían seguir siendo católicos. No se podía ser católico y masón al mismo tiempo. Eran términos contradictorios. León XIII, la encíclica Humanum Genus de 1884, suscrita por el Papa León XIII, el representante de Dios en la tierra y el representante de una cristiandad que no se dejaba apulear por los enemigos de lo que la Iglesia representa. Humanum Genus, 1884. Y la familia Ramírez duerme tranquila, porque su techo está bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.